fui vendido como esclavo a una princesa que nadie podía mirar. Pero capítulo 1. El joven del Castella del Sol. En las verdes tierras fronterizas del majestuoso reino de Castella del Sol, donde los rayos dorados del amanecer acajichaban primero las humildes chozas antes que las torres del palacio, vivía Mateo. Era un joven campesino de rostro franco y mirada transparente. Recuerda siempre, mi niño, le dice a la mental sus dedos arrullados de gingivas medicinales a la luz del fuego, que laurer adarra nobleza no de la sangre, sino del corazón que late en tu pecho. Mateo había crecido con estas palabras grabadas en su alma, trabajando la tierra con la misma dedicación con que su abuela preparaba sus misteriosos remedios. Tenía apenas 25 años cuando el destino pone a prejayagle aquel día de mercado de la subada amurallada. Mateo había levugado las mejas secos de su pequeña parcela. Con el sol en el alto se limpiaba en el sudor de la frente, menjeaba, acomodaba los últimos estobes de verduras a jalmo. Cayó en un silencio sepulcral. La gente se apartaba formando un pasi a la comitiva más temida de ella. Era la guardia personal del duque oscuro, el temible señor de las tierras fronterizas del este, conocido por su crueldad y por el comercio de esclavos que practicaba en secreto. El pesar de las prohibiciones de rey, vestían túnicas negras con bordes dorados y sus rostros permanecen. Nuevas mercancías para su excelencia, gritó el capitán de la guardia, un hombre corpulento cuya voz resonaba como el metal contra la piedra. Toda persona que tono haya pagado sus impuestos será levada para servir en el palacio el duca. Matasen collo entre sus productos. La cosecha había sido escasa ese año. Y Peños había conseguido reunir la mitad del tributo exigido. Su corazón latía con fuerza, menio manabella como los guardias arrastraban a perllaras personas interleantos y suple. Tú, el de las verduras, en alón de los guardias, aclándose a Mateo con paso fieve. Muestra tu requivo de empos con manos temblorosas. Mateo buscó en su bolsa el pergamino sellal que probaba su pago parcial, pero sabía que no sería suficiente. El guardia examinó el documento y soltó una raíz burlona. Medio pago, medio hombre, sentenció, haciendo una señal a sus compañeros. Levincelo, por favor, suplicó Mateo Meñara lo suyetabanmi. Mi abuela está enferma. Necesita mis cuidados, pagaré el resto en la próxima cosecha. Sus rugos cayeron en agudos sorzos. Lo último que vio en la plaza fue a una anciana que observaba la esquina con una mirada penetrante antes de que una capucha negra cubriera su cabeza y el mundo sumiera en la oscuridad. Capítulo 2. El marcado. El viaje fue largo y penoso, encadenado junto a tortugas afortunados. Mateo fue transportado durante 10 por caminos cada vez más agrestes. El traqueto de la carreta, el frío de las noches y el calor sofocante del día se mezclaban con el miedo constante que atenazaba su corazón. Cuando por fin retiraron la capucha de su cabeza, Mateo se encontró en un lugar que solo había conocido en las leyendas más oscuras que se contaban alrededor del juego, el gran mercado de Noctis, ubicado en las profundidades de un cañón entre montañas donde la legueíno no llegaba. El mercado era un laberinto de tiendas, jaulas y plataformas donde se vendía todo lo prohibido en los reinos civilizados, armas encantadas, pociones de dudosa procedencia, criaturas exóticas y, por supuesto, esclavos. El aire olí, especias exóticas. Levántate, ordenó uno de los guardias, empujándolo hacia una plataforma de madera donde esperaban con otros cautivos. Y él procura lucir fuerte sí, que te compra alguien que no te mate en la primera semana. Mateo permaneció de pie, tratando de mantener la dignidad que su abuela le había enseñado. A su alrededor, como orgiantes de todo tipo examinaban
a los cautivos como si fuera mañana, algunos serranobles corruptos. Lote número 17, anúnciale subastador a un hombre delgado con una voz sorprendentemente potente, 5 campesinos de las sierras fronterizas de Castela, buenos para el trabajo en el campo, resistentes a las aguentadas comienzos sin marcas ni heridas significativas. Las hordas, como un sarrón, a elevarse lentamente. Mateo observaba con horror cómo su valor y el de sus compañeros se reducía, y con simples cifras pronuncia por bocas desgonocidas. Cuando el precio alcanzó las 80 monedas, parecía que el comerciante despachaba. Pero entonces la multitud se abrió de repente, como si una fuerza invisible la empujara. Un silencio reverencial se extendió por el metago meñada avanzaba una figura encapuchada, seguida por 4 guardias vestidos con túnicas blancas y doradas, complementa le matidas, tos está visto complementar a las de los secuestradores de Mateo. 100 monedas de oro, dictó una voz melodiosa pero fin de debajo de la capucha. Era claramente la voz de una mujer, pero nadie se atrevía a mirarla directa. El subastador tragó saliva nerviosamente. La enviada de la princesa velada Onieso siendo mendas, allí que gen onedas. Nadie se atrevía a aclarar el comerciante de especias que había. Estaba pujando, movimiento en tantasío, un pasar atrás, inclinando la cabeza en señal de respeto, temor. Vendidos por 100 monedas de oro la enviada de la princesa, velada de lunaria, anunció el subastador golpeando su basto contra el suelo. Que el destino se inclemente con ustedes, murmuró cuando los guardias de blanco se acercaron. Mateo y sus compañeros fueron conducidos hacia un carruaje con símbolos lunares talados en plata y marfil. Mentara era empujado al interior. Mentara escuchó a 2 comurquientes susurrando. Pobres desgraciados, ir a parar al palacio de la princesa que nadie. Digan que el último que la vio sin velo se convirtió en piedra, respondió el ocro. O que enloqueció tan profundamente que se arrancó los ojos. Las puertas del carruaje se cerraron, sellándole el destino de Mateo junto con estas inquietantes palabras. Capítulo 3. El reino de los velos. El viaje hacia el reino de lunaría fue extrañamente cómodo comparado con el tormento anterior. Los guardias de túnicas blancas trataban a los cautivos con una frialdad distante pero no cruel, ofreciéndoles agua limpia y alimento suficiente. Mateo y sus compañeros viajaban guandados y con panceles de perder el camino, pero podían sentir como ascendían por terrenos montañosos, donde el aire se volvía cada más frío y puro. Después de lo que parecieron 3 días de villa, Mateo sintió que el carruaje se letilla, las vencas fuera retemilla, las espáculo que le robó el aliento, Roseluz, las sí se entorraban en un valle entre altas montañas, cuyas cimas nevadas parecían tocar el cielo. En el centro del valle, en un palacio de mármol blanco y torre de cristal resplandecía bajo la luz platea de luna ¿Laña? Imposible. Bienvenidos a Luñaria, diría la mujer encapuchada que había pujado por ellos en el mercado. Piloneo de la princesa velada, donde la noche es tan clara como el día, y donde se servían, hasta el final de sus días. Mendaza avanzaban por un camino pavimentado con piedras luminiscentes. ¿O San Mateo notó algo extraordinario? Todas las personas que veían, fueran nobles o sirvientes, legabanme velos translúcidos de distintos colores que cubrían sus rostros. Con algunos, aridacida tan fina que pigmentos ocultaban sus facciones. ¿Por qué tosos velos? Se atrevió a preguntar uno de los compañeros de Mateo, y nombre más llamado. La mujer encapuchada se detuvo en damento, o se lunaría monestral el rostro es en un lago, solo hacemos ante quienes amamos o confiamos plenamente.
En cuanto a nuestra princesa, su voz se tornó más baja, nadie puede mirar. Fueron conducidos a través de los jardines del palacio, donde flores nocturnas de colores imposibles se abrían bajo la luz de la luna. El palacio visto de cerca resultó más impresionante, cada superficie parecía capturar y multiplicar la luz en un amplio salón con suelo de mármol, veta oro de plata. Los 5 cautivos fueron alañados ante una mujer alta y elegante que vestía ropas de seda azul oscuro. Su rostro estaba completamente oculto tras un elaborado bleauto que no permitía distinguir a lo de sus facciones. «Soy Lara, la suma consejera de la princesa», anunció con voz clara y autoritaria. «Estáis aquí porque la princesa requiere solo extranjeros, que solo extranjeros». Examinó a cada uno de los cautivos con detenimiento. Cuando llegó Juan San Mateo pareció tenerse un poco más. «Tú, piollos senoládolo, la princesa, busca un lector personal, alguien que pueda liarle textos antiguos con la entonación y el espetodocos. ¿Sabes leer, muchacho?» Mateo asintió. Su abuela le había enseñado a leer y escribir un conocimiento poco común entre los campesinos. «Bien», continuó Liara, «los demás serán enseñados a teorías en los jardines y las cocinas. Recordad esto, en Lunaria existen 3 reglas inviolables para los sirvientes de la princesa. Primera, nunca intentar ver el rostro de la princesa. Primera, nunca hacer interior su presencia». Su mirada se endureció bajo el velo platado. El castigo por romper estas reglas, la muerte. No una muerte rápida, sino una lente bajo la luz de la luna llena, cuando su poder es más fuerte. Mateo sintió en escalofrío frío recorrer su espalda. ¿Qué clase de princesa era esta que necesitaba tales medidas de protección? ¿O acaso eran sus súbditos quienes necesitaban protección de ella? «Tú», Liara señaló nuevamente a Mateo, «vendrás conmigo, Ars. La princesa ha esperado mucho tiempo por un nuevo lector». Mental seguía a la suma consejera por interminables pasillos iluminados por cristales luminosos. Mateo no podía dejar de preguntarse qué había sucedido con el anterior lector de la princesa. Capítulo 4, la primera lectura. Mateo fue conducido a una habitación secular en una de las torres más altas del palacio. La estancia estaba decorada con una elegancia sobria, paredes de piedra blanca, muebles de madera clara, talados con motivos lunares y grandes ventanas que cubrían una vista espectacular. Estas eran 2 aposentos, explica Liara, señalando una puerta al darlo que conduce a una pequeña pero confortable habitación. «Esta es la sala de lectura de la princesa. Vendrá cada noche después de la comaleja empañada. Deberás estar preparado». Mateo observó el libro sobre el Agen. ¿Cómo sabe qué texto besaya el gut? «La princesa deja una marca de plata en la paellana elegida», respondió Liara. «¿Qué ha hecho?» La consejera se acercó al libro y lo abrió en una pañal marcada con un fino separador de plata labrada. Estas son las crónicas de los reinos olvidados. La princesa escoger el capítulo sobre la fundación de Lunaria. Mateo asintió, acercándose al libro con cuidado. Las páginas eran de un pergamino extremado vino, casi translúcido, y la escritura era elegante, pero clara. «Una cosa más», añadió Liara, dirigiéndose hacia un armario talo. «Durante las lecturas deberás usar esto». De un trapliegues de seda extrajo un velo negro con finos hilos de plata entretejidos. A diferencia de los velos que había visto hasta allá, esta cubría completamente el rostro y se sujetaba alrededor de la cabeza, dejando solo un... «Este velo especial te permitirá ver los opejindipale, pero protegerá tus ojos de la princesa, explicaba con tono que sugería que había mucho más que no estaba diciendo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes
Antes de que Mateo pudiera preguntar más, sonaron 2 campanadas que resonaron por todo el palacio. Liara se tensó. La princesa se cara en cuera momento. Ponte el levo con el coloque tras el atril y recuerda, no la mires directamente, no hables a menos que ella te lo pida y por todo lo sagrado no te alejes de la. Con estas palabras, la consejera salió presuramunda de la habitación, dejando a Mateo solo con sus miedos y curiosidad. Se colocó el velo como lo habían indicado, sorprendiendo, o sea, descubrir que, efectivado, podía ver trajes de una relativa claridad. Un loco, todos los colores parecían apagados como si los viera a través de un crepúsculo. Apenas se había posicionado tras el atril como la puerta principal se abrió lentamente. Mateo bajó la mirada instintivato, como le habían enseñado, Poto no pudo resistir la tentación de mirar de reojo. Casi yongada entró en la habitación envuelta en capas de telas vaporosas que parecían capturar y refleja la luz lunar. Su rostro estaba completamente oculto tras un velo tan denso que resultaba imposible distinguir qué cuandar rasgó. Así que tú eres mi lado lector, de la laboyura con una voz suave y melodiciosa, que parece resonar no solo en la habitación sino dentro de la mente de Mateo. Espero que dures más que el anterior. Mateo tragó saliva nervosamente, se manteniendo la vista fija en el libro. Su alteza marmuro inclinando, la edad salabos y su la alteza aquí la edad sa. ¿No es necesaria tanta formalidad en estas sesiones? Respondióla, acomodándose en un diván de seda situado frente al atrio. A la lectura es un momento de escapa para ambos. Tú escapas de tu condición de esclavo, yo. Hizo una pausa que pareció continuar en siglos de. Sin saber qué responda, Mateo sentillo y comenzó a leer el texto senallado. Era la historia de cómo Lunaria había sido fundada por una antigua reina que había huido de otro reino tras descubrir un poder terrible en su interior. Según la crónica, la reina había encontrado especial escondida entre montañas, donde la luna brillaba con especial intensidad y había construido el primer palacio con propio. De ese lado, el primer palacio con sus propias manos, y un lento poder de primer palacio propio. Mentans leía, Mateo notó que la princesa se inclinaba hacia adelante, complementa sorta en la historia a pesar de que probablemente la había escuchado docenas de veces. Había algo en su postura, en la forma en que sus manos enguantadas se movían ocasional. Cuando terminó el capítulo hubo un momento de silencio que Mateo no se atrevió a romper. «Lees bien», dició finalmente la princesa. «Tú tiene cálides, es reconfortate». «Gracias, mi señora», respondió Mateo, sorprendido por el cumplido. La princesa se levantó con el millo fluido con que había entrado. «Mañana continuo cogüeros con el señén caquidro, de un polacul nos pertedas la parte, la reina de Subre, el venerador alcance de sus poderes». Antes de salir, se detuvo en la puerta. «¿Cómo te llamas, lector?» «Mateo, mi señora». Hubo una pausa como si estuviera saboreando el nombre. Mateo repitió, «¿Ya? Espero que encuentres tu estancia en Lunaria Meños, angustiosa que tu viaje hasta aquí». Con estas palabras, la princesa salió, dejando tras de sí un sutil aroma a flores nocturnas y misterio. Mateo se quitó el velo, sintiendo que podía respirar libre por primera vez de que entró en la habitación. A pesar del miedo que aún sentía, no podía negar que no era solo su condición misteriosa, sino algo más profundo, algo en su voz que hablaba de una soledad tan inmensa como el cielo nocturno, visible en la ventana de la torre. Capítulo 5. Secretos entre páginas.
Los días se convirtieron en semana y las sesiones de lectura se volvieron el centro de la nueva vida de Mateo. Cada noche después de la segunda campaña, la princesa velaba y balatoria para escuchar historias islenos antiguos, leyendas olvidadas y poemas místicos. Durante el día, Mateo tenía libertad para moverse por ciertas áreas del palacio y hasta visitar los jardines, siempre bajo la atenta mirada de los guardias. Llevaba un brazalete de plata que lo identificaba como el lector personal de la princesa, lo que le otorgaba ciertos privilegios, pero también atraía miradas curiosas y a veces hostiles. Una tarde, Menciari exploraba la biblioteca principal del palacio, buscando nuevos textos que pudieran interesar a la princesa. Mateo se encontró con un hombre mayor, de barba blanca y ojos amables parcialmente, ocultos tras. Tú debes ser el nuevo lector de la onceañera con voz cascara, pero amistosa. Me alegra ver que has sobrevivido a esta guanja. Mateo inclina la cabeza respetuosamente. Sí, señor, me llamo Mateo. Yo soy Elian, el bibliotecario real, se presentó el anciano. Y he servido en este palacio por más años de los que me gustaría recordar. Mientras conversaban sobre el libro y manuscritos, Mateo no pudo contener su curiosidad. Señor Elian, ¿puedo preguntarle algo sobre la princesa? El bibliotecario miró a su alrededor cautelosamente antes de responder. Depende de la pregunta, Jovan. Hay cosas de las que no es prudente hablar en este palacio. Es solo que, Mateo dudó, pero continuó. Ha mencionado Serval anterior. El lector me preguntaba qué le sucedió. Elian suspiró profundamente. Han habido muchos anteriores lectores, muchacho. Algunos durazón años, otros años más. El último. Bajo aún más la voz. Dicen que intento ver el rostro de la princesa durante una lectura. Lo que entraron a la maña según tentó. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Y es cierto que nadie puede ver su rostro. Es más complicado que eso, respondió Elian, seleccionando cuidadosamente a sus palabras. La princesa liba el velo por necesidad, no por elección. Se dice que es portador de una antigua maldición o bendición, dependiendo y de cómo se mire. Su belleza es tan sobrenatural, tan directa y pura. Elian acarició la cubierta de un viejo libro. Meñaje continuaba. Hay una leyenda que habla de las hijas de luna, mujeres nacidas con el poder de la diosa lunar en su interior. Se dice que su mirada puede curar o matar. Mateo recordó entonces algo que había notado durante las sesiones de lectura. Cuando la princesa estaba especialmente conmovida por algún pasaje, los cristales luminosos de la habitación parecían brillar. Y no hay forma de romper esa maldición. Pregunto. La expresión de Elian se tensó visiblemente, incluso bajo un viento. Cuidado, machacle. Ese tuvo de antes son precisamente ale que ya le ayudó a la ruina otros antes que tú. Mi consejo es que sigas saliendo tu prolupte por cosas que están más a la de tu comprensión. Antes de que pudieran insistir, Elian cambió abruptamente de tema, estándole un antiguo manuscrito ilustrado sobre Constellation que pensó podría interesar a la princesa. Mateo que aceptó el libro, pero las palabras del bibliotecario quedaron resonando en su mente. Esa noche, durante la sesión de lectura, Mateo no pudo hiciera observar más atentamente a la princesa velada. Estaba leyendo un poema sobre un amor imposible entre un mortal y una diosa, cuando no que la sucede algo, mi señora, se atrevió a preguntar, interrumpiendo la lectura. Hubo un momento de silencio antes de que ella respondiera. Ese poema me recuerda a algo que viví hace mucho tiempo. Era la primera vez que la princesa compartía algo personal, por vago que fuera. Mateo, cuyo exil se agitaba en su interior a una mezcla de curiosidad y compasión. Debe ser difícil. ¿Ves?
sí, demo prodigostas un velo. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerlas y por un terrible momento temió aprojidado una línea prohibida. Más difícil de lo que podrías imaginar, respondió con una voz tan suave que parecía casi un suspiro. A veces mía preguntó si hay alguien en este mundo que pueda mirarme realmente, ver más allá del velo, más allá del miedo. Algo en su tono conmovió profundamente a Mateo, sin ser completamente consciente de lo que hace ser el libro y dio un paso hacia ella. ¿Yo podría intentarlo? Ofreció, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. La princesa se quedó inmóvil de un tralto, lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, negó con la cabeza. No, Mateo, no puedo permitir que arriesgues tu vida de esa manera. Se levantó con un movimiento fluido. Casi suave escampo en la mano continuaba veros con otro pesto. No. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió ligeramente. Ha sido el único que se ha ofrecido voluntariamente. Apio, todos los demás fueron impulsados por la codicia o la curiosidad malsana. Después de que la princesa se marcara, Mateo permaneció largo rato contemplando la luna a través de la ventana. Por primera vez de que fue capturado y vendido como esclavo, sintió que algo más grande que el miedo o la resignación se apoderaba de su corazón. No sabía exactamente qué era ese nuevo sentimiento, pero sabía que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 6. La biblioteca prohibida. A medida que pasaban las semanas, la relación entre Mateo y la princesa velada se fue haciendo cada vez más cercana al conde, siempre manteniendo las estrictas limitaciones imponiones que su condición imponía. Ya no se limitaban a las lecturas programadas, a veces discutían sobre los textos, compartían interpretaciones. Una noche, después de terminar la lectura, dio un tratado filosófico sobre la naturaleza de la belleza y el amor a abuela. ¿Alguna vez has escuchado hablar del códice lunar? Preguntó finalmente con un tono casual que no logró ocultar complementara. Mateo negó con la cabeza. No, mi señora, no aparece en ninguno de los catálogos de la biblioteca principal. No aparece porque no está allí, respondió ella levantándose y caminando hacia uno de los grandes ventanoles. La luz prestada de la luna abanaba su figura velada, dándole un aspecto casi etéreo. El códice luneo. El corazón de Mateo se aceleró. Por primera vez la princesa estaba dispuesto a hablar. Onco indirectamente matrochil sobre a su... Don se enclara ese libro, Gunto, pentando, no mostrase mayor entusiasmo. La princesa se volvió hacia él. Aunque él no podía ver su rostro, Mateo sintió la intensidad de su mirada a través del velo. En la biblioteca prohibida, bajo las catacumbas del palacio, respondió, un lugar al que solo la familia real y la suma consejera y entenmeso. Un momento de silencio cargado de significado antes que ella continuara. Mateo confinende en ti más de lo que he confiado en que era lector anterior. Hay algo en ti, una bondad natural, una honestidad que es difícil de intriga. Se acercó un poco más a Ale que Mateo, uno porque pudo percibir su ki arma flores nocturnas que siempre la ponía. Necesito que encuentres y lees el códice lunar de la Aishon. Vos va, como si temiera ser escucha a pesar de estar solos. Hay un pasaje específico relacionado con la ruptura del vínculo lunar. Necesito saber exactamente qué dice. Mateo la miró confundido. Pero mi señora, acabáis de decir que solo a la familia real puede hacerte esa biblioteca. ¿Cómo podría yo? De esto, interrumpióla, extendiendo su mano enguantada. En su palma descansaba un pequeño objeto que brillaba con luz privia, un aire
de cristal talaga con intrincados símbolos lunares. Es una laiva ancestra que ha pasado de princesa a princesa durante... ¿Por qué no veis mitne? Preguntó Mateo. A la ofraconda Mateo... La biblioteca prohibida está vigilada por guardianes especiales entrenados para detectar que buena alteración en las rutinas del palacio. Si yo desapareciera durante horas se levantarían sospechas. Además, tuvo un momento y personas en este palacio que no quieren